de ser argentino, de tener la celeste y blanca. Volvemos a la comisión en donde se está tratando la reforma previsional. Resalto lo de previsional porque son tantas las reformas que entiendo que muchos televidentes se confundan a esta altura, ¿no? En este caso estamos hablando de la reforma que afecta a los jubilados, aquella que se aprobó en el Senado y que ahora se está tratando en comisión en la Cámara Baja. Estamos escuchando a Gioja. Tengan en cuenta que hace media hora aproximadamente hubo incidentes, un grupo de gremialistas quiso entrar por la fuerza, hasta Agustín Rossi estuvo mediando, saltando por encima de una mesa para evitar que la gente se golpee. Acordaron darle la palabra a aquellos que querían entrar, como para que todos puedan escucharse y continuar con el debate. A ver qué pasa. Con esta ley, pareciera que el oficialismo no va a ganar y pareciera que la posverdad va a hacer aparecer como que los jubilados graciosamente van a aportar para que el Ejecutivo Nacional baje el déficit. Y creo que definitivamente esto no es así. Y la primera pregunta que quiero hacerle al ministro Triaca es que en plata, ¿cuánto significa para el presupuesto 2018 esta reforma que quieren hacer, que claramente es a la baja del salario de los jubilados y yo diría que de la seguridad social en general? Yo no voy a repetir lo que claramente se ha dicho acá. Lo que sí voy a hacer hincapié, porque tengo los datos, es que están perjudicando a casi 16 millones de personas en la Argentina, especialmente a 8.066.851 niños, niñas y adolescentes, porque están usando un coeficiente para actualizar, quieren usar distinto al que se viene usando. Y esos niños se conforman con casi 4 millones, concretamente es 3.941.893 asignaciones universales por hijo, dato de septiembre de la página del ANSES. Y además de 4.124.900... Bueno, está Nicolás Munafó en el lugar, que a diferencia nuestra, que entramos y salimos de la comisión, él está allí desde hace rato y nos puede dar un contexto a esto que estamos escuchando. Está José Luis Gioja con la palabra, pero antes hubo, bueno, esos incidentes. El hombre de camisa celeste es Agustín Rossi, efectivamente, el diputado, el referente del kirchnerismo, que tuvo que entrar a separar a un grupo de personas que estaban peleándose con los que querían entrar al lugar. ¿Qué se está viviendo en este momento, Nico? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Bueno, lo que estamos escuchando ahora, Gioja, es en respuesta a Nicolás Massot, que fue el primer diputado en hablar, en este caso obviamente por el oficialismo, un discurso de Massot bastante provocativo, más que todo para la gente que está aquí escuchando. Habló Massot de que, bueno, vinieron por intereses, en referencia a la gente que está aquí escuchando, a los jubilados y demás, y lo que dijo Massot cuando se ganó la reprobación y el insulto de la gente que está aquí en esta comisión, es que no hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se pagaron con la maquinita de hacer dinero, ahora bánquensela. Fueron las palabras de Nicolás Massot, insisto, un poco provocativo para la gente que estaba aquí escuchando y obviamente al escucharlo en ese momento se ganó el insulto de todas las personas que están acá. El que está hablando ahora es Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, que por primera vez toma la palabra de la tarde. El 22%, que crece 22% con respecto con la AUH y en el presupuesto ya tenemos establecido una partida del 22%, que crece 22% con respecto a el gasto del año 2017, con lo cual lo que podemos saber es que el gasto previsional del año que viene se prevé en 22%, que supera en por lo menos 6 puntos a la previsión de inflación, no del gobierno, que es de 12% según las metas del Banco Central, sino la del promedio de analistas que responden en la encuesta del Banco Central, que prevén una inflación del 16% el año próximo. Es decir, que habría una mejora punta a punta
de 6 puntos porcentuales en las jubilaciones el año próximo, que se suma a los 3 puntos porcentuales de aumento que tuvieron en el año 2017 y al 2% de incremento que prevemos para el 2019 con esta fórmula. Es decir, que en 3 años se sumaría un incremento real del gasto en jubilaciones de 10%. Es imposible realizar una estimación de la diferencia que genera el pago según la fórmula que estamos proponiendo en nuestra ley previsional con respecto a la ley vigente, porque la ley vigente, que fue diseñada por el kirchnerismo, que mentía con los índices y por lo tanto tuvo que incluir la recaudación de impuestos dentro de la fórmula para suplir la mentira que llevaban adelante con los índices. Es una fórmula que no se utiliza en ningún lugar del mundo, y en medio de una reforma tributaria que puede dañar los recursos tributarios, estamos protegiendo los recursos de los jubilados con una fórmula que escinde la recaudación tributaria del pago a los jubilados, que tiene que reflejar la variación del índice de precios y tener una ganancia por la productividad de la economía que viene dada por el componente salarial del índice. Entonces, en respuesta a la pregunta del diputado Gioja, nosotros prevemos una mejora real de entre 5 y 6% para el año que viene, punta a punta, para las jubilaciones, y no podemos comparar contra la forma anterior porque en medio de la reforma tributaria, inclusive previendo la eliminación del decreto del artículo 104 de ganancias, es imposible prever cuál hubiera sido la evolución en el año 2018, donde inclusive en el segundo semestre, sin modificaciones a la fórmula, podría haber dado negativa la movilidad en el segundo semestre del año 2018, señores. No, presidente. Señores diputados de la oposición, es muy difícil, no entiendo cuál es el sentido, de sostener este nivel de agresión permanente e impedir el diálogo. Tiene la palabra la diputada Donda. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que venimos claramente desde mi bloque, y no solo desde mi bloque, sino desde todos los diputados y diputadas que acá estamos, todos actores sociales. Diputada, yo le di la palabra a la diputada Donda. Ah, perdón. Discúlpeme, pero quiero que cumplir. Me la dio al principio y después me quitó la palabra, entonces yo interpreté que me tocaba hablar. La felicito, diputada Donda, por su actitud. Déjame hablar. Bueno, seguimos. No, quería decir que acá venimos a oponernos a esta reforma por diversos motivos. Por empezar, porque acá no están presentes ni tienen voz los actores sociales, que son los sujetos que van a ser perjudicados por estas reformas. Que después del escándalo que vivimos hace un rato... Todo esto está pasando dentro del recinto, donde están discutiendo, a veces un poco más acaloradamente, a veces un poco menos, a donde más temprano hubo incidentes, hubo tensión, y afuera también se está siguiendo de cerca qué es todo lo que sucede allí en el recinto del Senado. Está Juan Cruz Clemente para contarnos cómo se está viviendo y quiénes están presentes siguiendo bien de cerca esta reforma previsional. Juan Cruz. Hola Melina, ¿cómo estás? Saludos, Diego. Nosotros nos encontramos en el anexo de diputados, en el segundo piso, Salón C, donde se está llevando adelante justamente este debate de comisión que comenzó de la peor manera, a las 3:30 de la tarde, y uno de los jubilados, por decirlo de alguna manera, agredido en medio de todos los incidentes que ustedes vieron, se llama Alberto. Alberto, ¿cuántos años tiene? 85 años. 85 años. Para que la gente que está en sus casas, ¿qué fue lo que pasó en el día de hoy con estos incidentes? Principalmente para poder llegar acá, ¿no? Que tuvimos que sufrir los apretes de los patos Vica, que lamentablemente somos todos viejos, que no corresponde que nos
que nos golpeen y que tengamos que, para llegar acá, tuvimos que pasar por ese momento triste, porque todos ellos deben tener familiares. Entonces, ahora estamos acá y estamos observando cómo la mayoría de los jubilados están repudiando esta reunión en la cual quieren aprobar el proyecto que viene del Senado. Alberto, el gobierno señala que con esta reforma se va a ver beneficiado el jubilado porque el haber va a estar por arriba de la inflación. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo no puedo creer eso del momento que vienen tarifazos de luz, gas y transporte. Entonces creo, y aumento de remedios, aumento de prepagas. Entonces no puede ser que la inflación va a estar por abajo y el salario por arriba. Guarda, que incidente. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Tranquilos, ¿qué pasó? A ver, ¿quién fue? Vení. Continúa, a ver. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? El de camisa cuadro. El de camisa cuadro, ¿qué pasó? A ver. Esto está ocurriendo a esta hora de la tarde, aquí en el anexo de diputados, en la comisión de debate de la reforma previsional. Aparentemente, incidentes entre un grupo de jubilados. A ver, permiso. Señora, ¿qué pasó? El diario, el periodista del diario La Nación le vino a decir a mi compañero que se calle la boca y que no diga más nada. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos derechos. No vivimos una dictadura. Ellos viven la dictadura. Nosotros seguimos creyendo en la democracia y en los derechos de todo el mundo. Venimos acá, estamos firmes para defendernos. Yo vine a provocar al compañero, a decirle que se callara la boca. ¡Empujalo! ¡Esa que está allá! Bueno, muchas gracias. ¿Pero qué te pasa? ¡A vos! ¡Aquí estamos! ¿Qué te pasa? Juan Cruz, a todo esto, danos el contexto, digamos, los jubilados que vemos acá. Hay gente, digamos, adultos, algunos son de la tercera edad. ¿Quiénes son? ¿Pertenecen a alguna agrupación o son personas que fueron voluntariamente al anexo, teniendo en cuenta que unos pisos más arriba se está tratando en comisión la reforma previsional? Diego, yo no sé si vos me estás escuchando, ¿sí? Es realmente difícil. Creo que tu pregunta iba apuntado si estos jubilados vienen representados por alguna organización, algunos sí, otros no, algunos sí forman parte justamente de CETERA y de la bancaria y otros no, como aparentemente es el nombre de Alberto, este jubilado de 85 años, que él vino por votos propios justamente al rechazo de lo que es la reforma, que de conseguir dictamen hoy, que seguramente hoy se va a firmar el dictamen, va a ser debatido en el recinto de la Cámara Baja la próxima semana. Y en el medio pasa esto, algunos jubilados sentados y sigue habiendo incidentes, sigue habiendo gritos. Vamos a ver qué está pasando ahora. A ver, permiso. Permiso. En este momento. Señora, ¿qué está pasando? Señora, estamos hablando bien. ¿Qué está pasando, señora? Aquel muchacho que se ve de remera, de camisa, ya, mira, atrás tuyo está. Vino el que dijo que se callara la boca y lo empujó. Los periodistas te están provocando. Aquel, Estamos en vivo, señora, cuénteme, por favor. No, el que te lo puede contar bien es el que estaba al lado. ¿Qué escuchó usted? ¿Qué fue lo que vio? Aquel muchacho que se ve allá vino, lo increpó, le dijo que era diputado de la Nación, que se callara la boca y lo empujó. Y el señor le devolvió el empujón. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diego, Melina, es realmente insólito, sorprendente cómo un debate democrático tiene que suceder de esta manera. Un grupo de jubilados que no pudieron hablar en este momento. A ver, hay alguien que está hablando. A ver, permiso. Vamos a escuchar. Ellos quieren terminar a esto para sacar el dictamen y no se puede dialogar. Nosotros queremos dialogar.
Quédese tranquilo, vamos de baja. No, por eso. Él estaba tranquilo acá. Bueno, aparentemente Diego Melina se ha acercado una persona encargada de la seguridad, que es lo que le está pidiendo justamente, mientras vemos que todavía siguen llegando dirigentes de peso como Pablo Micheli, que está llegando a esta comisión, y como les decía, ¿no? Un operativo de seguridad que ha fallado en el día de hoy y que por eso se explica que en medio de un debate democrático como tiene que ser el debate en comisión para conseguir dictamen y que después se vote en el recinto de diputados, termina de la peor manera. ¿Vos que estás ubicado en la planta baja del edificio del anexo? No, Diego. Nosotros estamos en el anexo de diputados en el segundo piso. Ah, en el segundo Salón C, piso. donde se está desarrollando, ¿sí? Justamente este plenario de debate de comisión. Ah, ok. Del lado de afuera, en el mismo lugar donde están los diputados, pero vos estás del lado de afuera, en el mismo piso. No. Esto es como al principio de la crónica que les dije. Nosotros estamos dentro de la comisión, ¿sí? Donde se está llevando adelante el debate justamente. Y lo que pasa es que estás en la otra punta. Ah, ahora se ve mejor, claro, perfecto. Ahí se ve. Claro. Entiendo. Ahí lo está apuntando, muchas gracias. Ahora con esta imagen se logra entender mejor entonces el contexto, claro. Claro, porque fíjense, está este grupo de jubilados aquí, tranquilos, sentados, como pueden ver. En algún momento, por supuesto, hubo gritos, hubo una serie de gritos, por ejemplo, al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pero en otro momento empezaron a responder del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Si los propios legisladores, los propios diputados pedían silencio y se empezó a ver una especie de griterío tal, era tal el grito en un momento dado, que era muy difícil escuchar realmente cuáles eran las posturas. Recordemos que estamos hablando de una reforma previsional que tuvo una nueva modificación, llegando en la Cámara Alta, digo bien, el Senado, que hace justamente al 70% de este nuevo cálculo que propone el gobierno, un 70% según el índice de inflación, un 30% según cómo vayan marchando los salarios y fundamentalmente lo que hace, ¿no?, a una actualización trimestral que ahora es semestral. Pero bueno, nosotros estamos aquí en lo que es el anexo de diputados, en el piso 2, salón 6, y fíjense los carteles, ¿sí? No a la baja de las jubilaciones y las pensiones. Y esto tiene que ver justamente que con el nuevo cálculo, como les decía yo, 70% por el índice de inflación, 30% por cómo marchen los salarios, va a haber una disminución de un 5 o 6%. Con la actual jubilación, con el actual haber jubilatorio, mejor dicho, en marzo un jubilado recibiría 14%. Con la nueva jubilación va a recibir tan solo 6%. Bien, ahora sí, ahora nos queda más claro, están en el mismo lugar, como la salida de Juan Cruz empezó con este jubilado que estaba sentado, pobre, que estaba un tanto deshidratado. Juan Cruz me dio la sensación que estabas en la planta baja, digamos, en la antesala del anexo, ¿no? Está en el mismo lugar en donde están el resto de los diputados. Pasa que la sala es enorme, por un lado vemos a los diputados debatiendo en comisión, y claro, hay por lo menos un tercio del mismo salón que está ocupado por manifestantes, sí, es correcto decirlo porque está manifestando. Son jubilados de distintos gremios que se acercaron para ver en primera persona cómo evoluciona el tratamiento de este proyecto. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra allí en el Congreso. Ahora nos tomamos 2 minutos de tanda y enseguida volvemos.